Yo voy a hablar desde el punto de vista de empresario y en particular desde el punto de vista de empresario de software. El mensaje más claro que quería pararles hoy es: el software está invadiendo el mundo. ¿Sí? El software está invadiendo el mundo. No hay actividad humana, no hay actividad industrial que no haya sido sustancialmente impactada por el software. El caso más típico es la prensa, digamos. ¿Cómo entró el software a la prensa? Digamos, al principio de forma muy ingenua, digamos, y muy inocua. En realidad yo quería un computador para, en vez de escribir en una máquina de escribir con papel, lo quería hacer con un procesador de texto. Así empezó, de alguna manera. Ese es un camino que sigue siempre el software, que empieza por el lado de la eficiencia. Trata de hacer algo, una actividad, lo mismo, con la misma eficacia, pero más eficiente. El problema es que con el tiempo después dijo: yo puedo hacer esto, al final ¿para qué quiero imprimir algo en papel? Y al final ¿para qué quiero poner letras? ¿Por qué no puedo poner un video? Y así hasta que termina de alguna manera destruyendo el modelo de negocios de la industria de la prensa. Es decir, hasta ahora nadie tiene mucha idea cómo poder hacer dinero con el mundo moderno de la prensa. No lo sabemos hacer, no lo sabe hacer la prensa de Uruguay, pero no lo sabe hacer la prensa del mundo, digamos. El Wall Street Journal, el Washington Post acaba de ser comprado ahora como una especie de juguete por el dueño de Amazon, digamos, es decir, que puso $200 millones, para que tengan una idea, $200 millones en la fortuna personal de Jeff Bezos es algo así como un casamiento, digamos, como si se hubiera casado, digamos. Entonces lo compró, un divertimento. A veces cuesta más. A veces cuesta más el matrimonio, decimos. ¿Lo decís por alguna experiencia, Esteban? No, me parece muy bien. Bueno, de repente compro otro diario, no sé cómo lo hará. Bueno, el asunto es que, digamos, esa trayectoria de que empezó el software de una manera muy inocua, ayudando a la eficiencia, después termina cambiando la eficacia de lo que hay que hacer. Al final hoy todo el mundo se está preguntando en la prensa qué es lo que hay que hacer. Bueno, eso que pasó en la prensa pasa, tómelo en cualquier otras actividades, digamos, desde, digamos, bueno, cómo se fabrica un auto. Hoy no tiene nada que ver cómo se fabrica un auto. Hoy fabricar un auto es mucho más software que otra cosa. Cómo se ganan o se pierden elecciones, digamos. El caso más típico fue Obama. Obama era el underdog, como le llaman en inglés, ¿no? Digamos, es decir, es imposible que le pudiera ganar a Hillary Clinton, era imposible, digamos. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo con software. Lo hizo con un sistema muy sofisticado de conseguir que la gente, por ejemplo, le consiguiera hacer videos. En vez de tener un esquema centralizado de videos, lo que hacían era que cualquiera le enviara videos. Y la gente, digamos, toda esta historia la sé porque vino el que hizo la campaña de Obama hace poco acá, hace un año y pico, y yo tuve una charla con él bien interesante. El tipo lo que decía era, por ejemplo, en vez de seguir a Obama, seguía a Sarah Palin. Entonces, que era ¿se acuerdan? La republicana, que era un poquito bestia, ¿no? Digamos. Entonces, pero ¿qué pasa? La seguían a ella, y cuando la seguían, cuando decía alguna barbaridad contra los demócratas, ellos mandaban, digamos, vía mensaje de textos y demás, a los demócratas de la ciudad donde había hablado y donde estaba Sarah Palin: mirá lo que está hablando de los demócratas, ¿por qué no donás a la campaña de Obama para hacer tal cosa? Pero lo decían en esa ciudad, era muy preciso el foco donde tiraban el misil de alguna manera, ¿no? Es decir, no lo hacían en otro lado que no le interesaba. Y de esa manera, digamos, de forma, cambió totalmente la forma de hacer una campaña política. Pero les puedo decir ejemplos de todo tipo. En última instancia, a mí lo que me parece es que lo que está pasando es, a la medida que el software va invadiendo el mundo, lo que está pasando es que nos empezamos a preguntar cuáles son los modelos de negocios, o cuáles son las nuevas empresas, cómo tienen que ser. Y nos encontramos con gigantes enormes que están parados en una situación que no saben qué hacer. Nunca tuvimos esta oportunidad, nunca tuvimos una oportunidad como empresas como Nokia, por hablar algo que Finlandia hoy no tienen ni idea de lo que hay que hacer, digamos. O empresas como el Washington Post, que no tienen ni idea de lo que hay que hacer. Entonces, la enorme oportunidad que hay, me parece, es las oportunidades de las startups. Si hoy una pequeña startup en cualquier lugar del mundo, en particular en Montevideo, puede ser un éxito planetario. Hoy hay una oportunidad que era imposible. Hace 100 años en Uruguay nosotros no podíamos tener, no había manera de que una empresa pudiera tener un éxito planetario. Hoy lo podemos tener. Hoy se puede hacer. Lo que pasa es que no sabemos cuál va a ser. No sabemos, es decir, de hecho, si me vienen,
Yo hace poco alguien me vino y me preguntó, estaba hablando de una charla parecida a esta, y me dice, pero vos nunca hubieras invertido en Facebook, ¿no? Entonces yo le decía, si Zuckerberg hubiera venido y me hubiera presentado su modelo de negocio de lo que quería hacer con Facebook, y me hubiera dicho yo le ponía $1, no le hubiera puesto $1, digamos, porque el tipo lo que quería poner era un lugar de fotos dentro de la Universidad de Harvard, digamos, es decir, jamás me hubiera imaginado que más de 1.000 millones de personas iban a poner fotos en Facebook, digamos, nunca, no le hubiera puesto $1. Así que el gran problema que pasa hoy es que no sabemos cuáles son las buenas ideas. Es decir, ese era un caso de una idea que parecía mala, pero era una buena idea. Entonces, en última instancia, el trabajo hoy a lo que nos dedicamos, digamos, por lo menos yo como empresario, es a buscar cuáles son esas ideas que parecen malas, pero que son buenas. Ahora, no hay una manera, digamos, técnica definida de saber cuál es esa idea que parece mala pero es buena. La única manera real que hay es probarla. Digamos, hay que ponerle Facebook, hay que abrir en facebook.com y tirarse. Algunas son buenas y otras son malas. A priori no sabemos cuáles son. Y eso es el gran signo de estos tiempos. Entonces, de alguna manera, me parece que lo que tenemos que hacer en Uruguay, me parece que el sentido correcto es, de alguna manera, fomentar a todas aquellas personas que están con ideas que parecen malas, pero que podrían ser buenas, y que tengan una oportunidad en el mercado de probar eso. La gran mayoría, la enorme mayoría de esas ideas que parecen malas, son malas, y van a fracasar. ¿De acuerdo? Pero dos o tres van a ser una pegada planetaria. Para darles una idea, hoy Juan hablaba del tema del modelo de negocios, de inversores de riesgo. La idea de los inversores de riesgo de que de 10 ganaban 1 se complicó más todavía, se fue mucho más. Un inversor de riesgo que yo sigo mucho, que se llama Paul Graham, que tiene una empresa que se llama Y Combinator, empezó con un fondo de $200 millones. Hoy las acciones que tiene de las empresas que él ha invertido vale $10.000 millones. Es decir, puso $200 millones y hoy tiene $10.000 millones. Es decir, uno dice, buen negocio que hizo este muchacho, ¿de acuerdo? El problema es que esos $10.000 millones, prácticamente 9.000 se consiguieron con 2 empresas. Es decir, invirtió más de 500 y solo 2 que fueron Dropbox y Airbnb. Fueron las únicas 2 que fueron una pegada. Entonces, de alguna manera, lo que estamos es en aquello de buscar la aguja en el pajar, ¿no? Digamos, lo que tenemos que hacer. Ahora, por ejemplo, Paul Graham en Y Combinator, ¿cómo invierte? Bueno, de la misma manera que se cazan las perdices, digamos. Es decir, tira al voleo, digamos, es decir, poca plata al voleo. Digamos, cosa era impensable antes, digamos. Antes uno, si fuera al Banco República o fuera por decir que nombraron ahora o lo que sea, me van a decir, ¿cuál es el modelo de negocios? ¿Cuál es esto? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuánto vas a ganar? Entonces yo voy con una planilla Excel que es toda una mentira, ¿no? Donde digo lo que voy a vender en el 2014, 2015, 2016, etcétera, etcétera. Este tipo dijo, eso es toda una mentira, no quiero para nada. El tipo hace una entrevista, digamos, hace una entrevista con ellos, a ver, bueno, este me parece bien, este no me parece, y elige unas 50 compañías por año y que va a una especie de universidad, digamos, en realidad no es una universidad, sino que la sigue durante todo el año, una cena todos los jueves, digamos, ese batch, ese conjunto de empresas durante ese tiempo. A lo único que está haciendo es que un ecosistema, como hablaba María, de esas todas startups que están tratando juntas de conseguir, digamos, un lugar en el mundo. La mayoría va a fracasar, pero algunas de ellas van a ser lo que es un cine negro, va a ser una pegada planetaria. Eso en Uruguay es algo que lo podemos hacer, que hoy es totalmente viable. Primero porque no es gran dinero, y segundo porque hay mucha gente que tiene muchas ideas de innovación, digamos. Yo tengo la suerte que viene mucha gente a preguntarme cosas, a ofrecerme cosas, y viene con ideas, todas me parecen malas, digamos, pero bueno, trato de ver, digamos, que algunas de que me parecen, las que me parecen buenas de entrada, las descarto, porque siempre hay, si fueran muy buenas, siempre hay un vivo que ya la hizo, ¿no? Digamos, es decir, yo en general llego tarde a eso, hay que buscarle las que parecen malas, pero que son buenas. Y bueno, y en eso, digamos, lo que hay que hacer es, de alguna manera, permitir, digamos, cazar con perdigones, digamos, es decir, permitir muchas empresas, muchas startups
esperando que alguna dé. Pero sobre todo me parece lo que es importante es esa comunicación entre todo ese esquema de startups. El otro punto importante es una fuerte orientación a la tecnología. Nosotros necesitamos, nadie sabe cuál es el modelo de negocios, nadie sabe dónde están las oportunidades. Así que lo que necesitamos es gente que esté probando, gente que le guste probar y que se encuentre con los problemas y choque y los vaya constantemente estar resolviéndolo. Esa, por increíble que parezca, esa es la forma que se inventó, por ejemplo, el motor de jet. El jet se inventó así, eran ingenieros que estaban probando, a veces les andaba y otras veces les explotaba. Hasta que un día lo consiguieron hacer andar bastante bien. Bueno, esa misma idea, ese mismo mecanismo es el que creo que hay que seguir. Es decir, el único camino razonable para encontrar esas ideas malas, que parecen malas pero son buenas, es experimentar. Es el único camino. Bueno, el otro, para terminar, el otro punto interesante es otra de las cosas que posibilita el software, que eran imposibles, impensando hace poco tiempo, es la idea de empresas que no tienen modelo de negocios. Hoy hay muchas empresas que no tienen modelo de negocio. Google estuvo la mayor parte de su tiempo, al principio, estuvo desde el 98 como hasta el 2002, sin tener la menor idea de cómo iban a ganar dinero. No tenían la menor idea. Hasta que después alguien vino y copiaron la idea de otra empresa y ahí empezaron a poder facturar algo. Twitter, hasta ahora, es decir, con el éxito planetario que tienen, hasta ahora no tienen demasiada idea de cómo van a facturar. Es decir, Twitter hoy, uno dice, ¿de qué vive? ¿No? ¿De qué vive? Bueno, en realidad vive porque tienen un montón de dinero en caja. ¿De dónde tienen ese montón de dinero en caja? De capitalistas de riesgo. Dice, ¿y cómo los capitalistas de riesgo, qué están esperando? ¿En qué momento van a sacar dinero de esa empresa? Y bueno, lo que están diciendo es, en algún momento a alguien se le va a ocurrir alguna idea de cómo hacer dinero con Twitter. Porque dado que la cantidad de gente es tan grande, que usa Twitter todos los días, que de alguna manera a alguien se le va a ocurrir algo. ¿Sí? Eso era absolutamente impensable, ¿no? Digamos, imagínense, yo voy a un gerente de crédito del Banco República y le digo, tengo una empresa que se llama Twitter, ¿no? Y me dice, deme el balance, ¿no? Digamos, es todo pérdida, ¿no? Y bueno, cosas por el estilo. Ahora, tienen, no sé, ahora 300 o 400 millones de personas que lo usan. Si vos tenés 300 o 400 millones de personas, en algún momento se le va a ocurrir alguna idea de que con eso alguien va a ganar plata, digamos. Ese es el mecanismo. Así que yo creo que vivimos en un mundo totalmente diferente al mundo que vivíamos antes, digamos. Este proceso de que el software está invadiendo el mundo está creando, digamos, unas tremendas oportunidades, como lo decía Juan. Creo que nosotros, Uruguay, como país pequeño, tiene más oportunidades que en otros lugares. Fundamentalmente porque tenemos una cultura generalista, digamos, típica de los países pequeños. Para tener ideas y para ser creativos, una de las cosas interesantes es justamente esa, tener una cultura generalista. En general, si tenemos una cultura de especialistas, tenemos poca tendencia a la innovación. Se nos ocurre, en realidad, innovaciones cada vez más pequeñas sobre temas cada vez más pequeños. Si tenemos una cultura generalista, tenemos la oportunidad de pegar esas, entonces, como puedo decirle, pegadas planetarias, hacer un cambio sustancial en las cosas que estamos haciendo. Así como Finlandia, en la década del 70, alguien dijo en una compañía que era un aserradero y dijo, no tenemos que hacer más madera, tenemos que hacer un teléfono celular, un Nokia. Digamos, de esa misma manera, nosotros creo que en Uruguay tenemos la oportunidad de crear, a partir de un esquema de startups con mucha fuerza en la tecnología, de crear, digamos, enormes compañías que tengan un éxito planetario increíble. Bueno, eso era lo que tenía para contar. Todos.